Hi everybody. Hola a todos. Hoy es jueves, 25 de junio de 2026, y nuestro querido amigo Larry Johnson está aquí con nosotros. Bienvenido, Larry. Welcome back, Larry. He vuelto. No te vas a librar de mí, como la mala hierba. Larry, I want to start with Larry, quiero empezar por lo que ha ocurrido como consecuencia de lo que dijo Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, y las repercusiones que tuvo en Irán, que fueron enormes, por cierto. Y esto fue lo que dijo Mark Rutte ayer en Fox News. on Fox News yesterday. Y entiendo perfectamente la decepción. Pero si tomamos, por ejemplo, Italia, 500 aviones estadounidenses despegaron desde bases de Estados Unidos en Italia para apoyar la operación Epic Fury. Es algo enorme. Si miramos a toda Europa, estamos hablando de entre 4.000 y 5.000. Un país como Rumanía, su capital, Bucarest, tuvo que reducir los vuelos comerciales y el uso de aviones porque necesitaban el aeropuerto para la base de los aviones cisterna. Así que todo esto es que no rish. Yeah. And we had the response from the spokesperson of Sí. Iranian Foreign Ministry. Y tuvimos la respuesta del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Baghai. Dijo que esto es una admisión clara y condenatoria de la complicidad activa de la OTAN en una guerra ilegal y de agresión contra un Estado soberano miembro de la ONU. Una violación flagrante de, bueno, sigue y sigue. Pero lo importante es que la organización y los Estados miembros que participaron en esas decisiones deben rendir cuentas por todas las consecuencias. Ett Europa till problemet är sima, mänskliga medel, handsmid ausmå. For itself by again NATO Secretary General. Many people thought that Europe was helping the United States. Mucha gente pensaba que Europa estaba ayudando a Estados Unidos en temas de inteligencia en el sistema de defensa aérea. Recordamos que lo dijeron. Pero ahora en la parte ofensiva, simplemente sale un funcionario, ya sabes, un representante oficial de la OTAN, hablando de esa manera, y eso tuvo repercusiones en Irán. Adelante, Larry. ¿Crees que eso va a ayudar a Europa? ¿Y cuál fue el motivo para decirlo? Estaba presumiendo, de algún modo, de lo eficaz que fue la OTAN o los europeos al ayudar a Estados Unidos. Maybe Rutte needs to go have a chat with Donald Trump. Quizá Rutte debería ir a charlar con Donald Trump. Recordarás que Trump tenía una versión completamente distinta sobre Italia y su papel en el apoyo a las operaciones de combate contra Irán. De hecho, Trump tuvo un rifirrafe bastante feo con Giorgia Meloni, la primera ministra, acusándolos de ser unos desagradecidos y de no ayudar a Estados Unidos cuando se les pidió. Así que bueno, no sé muy bien qué creer. Lo más probable es que Europa no fuera un participante activo, sino pasivo. Estados Unidos pidió derechos de aterrizaje, se los concedieron y ya está. Amenazaron, bueno, Francia en particular, amenazó con enviar un barco para abrir el estrecho de Hormuz. Bien. We're going to send a ship to open the Strait of Hormuz. Good, go for it. Let's see how that works out. Adelante, vamos a ver cómo les sale eso. No creo que estén muy contentos con los resultados. Ya sabes, los europeos son otro ejemplo de gente que no puede mantener las malditas manos quietas. Quedaos en casa, arreglad vuestros propios países. En lugar de eso, están siempre metiéndose donde no les llaman, ya sea en Ucrania o ahora, intentando meterse en la guerra en Irán. Y bueno, lo entiendo. Europa, en el fondo, depende en gran medida del petróleo que sale del Golfo Pérsico, y ahora no recibiendo nada. Así que enfrentan una escasez estructural. Han cortado su suministro desde Rusia y ahora también se ha cortado el del Golfo Pérsico. No tienen muy buenas alternativas a las que recurrir. They don't have a lot of good alternatives to turn to. So, I think there has been a Bueno, lot of, yo creo que en las últimas semanas ha habido mucho de lo que llamaría mirar hacia otro lado. Trump insistía, vaya, tenemos todo este petróleo que salió el martes, genial, se acabó la crisis del petróleo. Pero no, esto no ha hecho más que empezar. Hay una desconexión enorme entre los mercados de futuros y el suministro real y el precio que la gente está pagando. Ya sabes, cuando el barco llega al puerto, lo que cuesta descargar ese petróleo. Así que sinceramente, creo que todavía no conocemos el verdadero alcance de todo esto. Faltará una semana o semana y media
antes de que empiece a notarse de verdad. Si los expertos a los que he estado escuchando tienen razón, claro, puede que se equivoquen, pero no veo cómo. No creo que tengamos una fuente secreta de reservas a la que podamos recurrir. Or reserve that we could fall back on. Ayer, un reportero de Fox News le preguntó a Scott Bessent por el estrecho de Hormuz. Él dijo que no, que eso de lo que están hablando en el estrecho de Hormuz es algo parecido a lo que ya hemos oído con el atasco, Bob. Y esto es Teherán, Tim. Sí. Sí. Larry, desde anoche hemos visto nuevas imágenes que llegan del estrecho, y parece que la Guardia Revolucionaria iraní tiene el control total. Estaban usando varias rutas cerca de la frontera con Omán, pensando que esa zona no estaría bajo control iraní. Pero ahora parece claro que están dominando el estrecho para controlar todo lo que ocurre allí. Exacto. Y eso no es aceptable para la administración Trump, al menos por lo que están diciendo ahora mismo. Sí, puedes entrar en una web que se llama marinetraffic.com. Muestra en tiempo real qué barcos entran y cuáles salen. Ahora mismo, justo al norte, en la zona más estrecha, entre Bandar Abbas, la isla de Qeshm y la punta de, Qasab, en Omán, no hay ni un solo barco saliendo, solo hay uno entrando. Es un buque de propiedad china que se llama One Force. Está entrando, pero los únicos barcos que están saliendo, hay uno que se llama Waisei Pansy, que va, creo, hacia la India. Y bueno, no hay mucho más. Hay un par que acaban de, ya sabes, rodear la punta de Omán. Así que ahora van saliendo hacia mar abierto en dirección al Océano Índico. Así que tienes uno, Parece que va hacia Pakistán e India, China, Singapur y China otra vez, ya sabes. El caso es que, y estoy contándolos ahora, los barcos que están pasando casi el 90-95% van hacia Asia. De hecho, no he visto ninguno que vaya a Estados Unidos ni a Europa. Eso dice mucho. El volumen de tráfico que sale del estrecho de Hormuz es más o menos una quinta parte del tráfico normal. Y el problema al que se enfrenta el mundo ahora mismo, sobre todo en lo que respecta al crudo pesado, es que se ha detenido un 20% del suministro. Entonces, lo que pasó fue que los países de todo el mundo, Estados Unidos, Japón, China, tenían reservas de petróleo, tenían una especie de fondo para emergencias, así que empezaron a tirar de esas reservas. Y supongo que en esas reservas siempre hay una mezcla de lo que llaman crudo ligero y crudo pesado. Y el crudo pesado es el más importante, porque es el que se usa para fabricar combustible de aviación y diésel. El problema que surge es que las refinerías, cuando están produciendo, no pueden hacer los dos a la vez. No pueden fabricar diésel y combustible de aviación al mismo tiempo. O al menos eso me han dicho. Tienen que elegir. O hacen diésel o hacen combustible de aviación. Y no estoy seguro de cómo es el proceso para cambiar de uno a otro, ni de lo difícil o lo largo que puede ser. Esa es una pregunta que habría que hacer. Pero lo que ha pasado es que si volvemos al 28 de febrero, digamos que había una demanda establecida de diésel por un lado y de combustible de aviación por otro. Así que en ese momento, el mercado estaba suministrando lo necesario para cubrir esa demanda. Las operaciones de combate comienzan contra Irán, así que la demanda de combustible de aviación se dispara de repente y se mantiene alta durante unos 4 meses. Como resultado, al mismo tiempo, se pierde un 20% del suministro. Es como decir que necesitas comer 1000 calorías, pero has perdido un 20% de tus alimentos, así que tienes menos comida. Y hasta ahora han conseguido disimularlo. Aunque las operaciones de combate ya han terminado, la demanda de diésel y de combustible de aviación no ha desaparecido, pero el suministro no cubre la demanda. Eso significa que se avecina un aumento enorme y significativo de los precios. Estados Unidos ya está registrando una inflación alta. La inflación ha subido
y esto no va a hacer más que empeorarla. Así que, bueno, no son buenas noticias para la economía mundial. So, this is not good news for the world economy. Yeah. Comparing before Sí, February, antes de febrero, Larry, eran algo así como entre 125 y 138 barcos al día, ¿verdad? Sí, sí. Y ahora mismo son menos de ¿qué? Unos 50 más o menos. less than something like 50. Sikaw, ni sa sipta kwimate his. Purim is fuentari. Bueno, acho, Pethreuthrathing. Well, in fact, oil tankers, on I Tuesday. think Creo que tenemos petroleros que entran y salen. coming out. Well, the tankers that came out the other day were 7. Bueno, los petroleros que salieron el otro día fueron 7. Se pensaba que podían ser 12, pero entre 7 y 12. En fin, eso está muy lejos de los 125 al día. Así que sí, hay algo de movimiento, pero no es suficiente para restablecer el suministro global. Y además, están las afirmaciones de que el estrecho está minado, y el ejército estadounidense dijo al Congreso en abril que tardarían 6 meses en despejarlo. Pero no hemos oído ningún informe de barcos que hayan chocado con una mina y explotado. Así que me pregunto si eso no fue, ya sabes, una campaña de desinformación, que en realidad no había nada de cierto en ello. If that was a disinformation campaign, that there was no truth to that. Yeah, exactly. That's a good point. Exacto. Muy buen punto. Larry Mark Rutte está en Estados Unidos y da la sensación de que es, diría yo, el vendedor de la marca Trump. Sí, está completamente en su órbita. Literalmente parece que Donald Trump es como su padre. Y esto fue lo que dijo en la Casa Blanca. And here is what he said in the White House. I go over to these boards here. Me acerco a estos paneles porque quiero mostrarte lo que este presidente ha conseguido. Y empiezo con este gráfico. Este gráfico trata sobre el billón Trump. El billón Trump muestra el aumento de lo que los europeos y los canadienses están pagando en defensa desde que asumiste el cargo en 2017. Trump 45 más Trump 47, un gasto adicional total de 1 billón con 220,000 millones por parte de europeos y canadienses. Cuando miras el efecto de Trump 47, es decir, el efecto aislado del gasto extra en defensa en 2025 y 2026, ves casi 140,000 millones de dólares más en términos nominales gastados en defensa por europeos y canadienses. Y también este año volverás a ver un aumento de unos 120,000 millones, lo que suma en 2 años más de 250,000 millones en total. Which brings a total in 2 years of over $250 billion. I can assure you, Puedo asegurarte que esto ocurre por culpa de Rusia, por la amenaza, pero también estoy absolutamente convencido de que tú, como presidente de los Estados Unidos, has estado impulsando de forma constante algo que desde Eisenhower no se había conseguido, que los europeos igualen su gasto en defensa con el de Estados Unidos. Esa es tu prueba. Y luego, si hablamos de empleo, mira esto. En total, se están manteniendo 195,000 puestos de trabajo gracias a inversiones de empresas europeas en Estados Unidos que sostienen 83,000 empleos. jobs supported by that. 112,000 jobs created by the fact that Europeans are massive. 112,000 empleos creados por el hecho de que los europeos destinan una parte enorme, aproximadamente la mitad de todo su gasto en defensa, a productos de la industria militar estadounidense. 112,000 empleos. El año pasado, gastaron 54,000 millones de dólares en producción de defensa de Estados Unidos. Ahora mismo hay una cartera de pedidos de 300,000 millones. Es decir, 300,000 millones de gasto en defensa por parte de los europeos, comprando esto en Estados Unidos durante los próximos años, y ya está en los pedidos. El año pasado, 54,000 millones. Ahora una cartera total de 300,000 millones, que suman casi 200,000 empleos. Son empleos reales, personas reales, como tú. These are real jobs, real people like you. Jesus. Dios, de verdad, nunca había visto una muestra de peloteo así en mi vida. I've never seen such a Es que da vergüenza. ¿Qué se puede decir ante eso?
No tenemos líderes capaces de sentarse y hablar con franqueza cuando tienen que entrar ahí y como un monito de organillero, actuar así, dar vueltas y decirle a Trump que es el más grande de todos. Dance around and tell Trump he's the greatest of them all. Desde Eisenhower, nadie ha conseguido logros tan grandes en Estados Unidos. Yeah, let's step back and again look at the reality. There is Sí, volvamos a mirar la realidad. Tenemos una nación, bueno, en realidad no es solo una nación, no son solo los Estados Unidos, también es Europa, construida sobre una base de mentiras, una tras otra. Las mentiras que contamos sobre Irán como enemigo, sobre Rusia como enemigo, sobre los grandes éxitos de Ucrania o sobre la supuesta fuerza militar de los israelíes. En algún momento, todas esas mentiras acabarán pasándonos factura y llegará un ajuste de cuentas. El problema con esos ajustes a veces es que quienes deberían rendir cuentas no lo hacen, se salen con la suya. those who ought to be held responsible aren't. They get away with it. Larry, 2 days ago, on June Larry, hace 2 días, el 22 y el 23 de junio, la India organizó en Nueva Delhi la 16ª reunión de los asesores de seguridad nacional y altos representantes para la seguridad nacional de los BRICS. Participaron Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Irán, Egipto, Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí e Indonesia. Y hoy hablé con un amigo de este podcast, Pravin Sani. Me dijo que la reunión fue importante en términos de seguridad y por las discusiones que se mantuvieron. Pero al margen de las reuniones principales, lo que ocurrió en los márgenes fue aún más relevante, más central que la propia reunión principal, que fueron los encuentros que China mantuvo con otros países. which was the meetings that China had with other countries. And considering what's going on, with the case Y of teniendo en cuenta Security lo que está Council, pasando, with the case of ya sabes, WW, con el caso del Consejo de Seguridad, con el tema de la seguridad en Eurasia y lo que ocurre en Asia Occidental, hubo también una reunión entre el representante iraní y la India en el contexto de esta nueva realidad en Asia Occidental. Si miramos hoy a los BRICS, Larry, ¿crees que hay algún tipo de necesidad de que los BRICS busquen un camino hacia algo parecido a la OCS? Porque los BRICS son más grandes que la OCS, son más importantes que la OCSE. ¿Cómo ves tú que los BRICS puedan avanzar o quizá unir algunas actividades o algunos objetivos en esa dirección? Well, I think ultimately they're going to come together. Bueno, yo creo que al final van a unirse, pero todo esto va a estar impulsado ante todo por la economía. Y es precisamente en el terreno económico donde creo que hemos visto la mayor aceleración en la integración de estos países. Por lo que tengo entendido, en los últimos 6 meses se han sumado 26 bancos más al SIPS, el sistema de pagos interbancarios transfronterizos que China ha creado como alternativa al SWIFT. Y lo estamos viendo también con todo el petróleo que ahora sale del Golfo Pérsico, de Irán, que se está vendiendo en yuanes chinos. It's being sold in Chinese yuan. It's not being sold in US dollars, is my understanding. Hasta donde yo sé, no se está vendiendo en dólares estadounidenses. Creo que sé que Pepe estaba preocupado por eso. Verás, esta reunión es como un preludio de la cumbre que por lo que entiendo se va a celebrar en septiembre en la India. Y por lo que pasó con Modi, el primer ministro, justo antes de la guerra, con el ataque a Irán el 28 de febrero, porque Modi estaba en Israel. Y allí se comportó igual que Rutte con Trump. Quiero decir, Modi estaba haciendo algo así como, oh, Bibi Netanyahu, eres increíble, déjame halagarte, eres el hombre más maravilloso del mundo. Ya sabes, ese tipo de cosas, y en realidad humillándose a sí mismo y a la India como país al mostrarse tan sumiso ante Israel. Por lo visto, no se publicó ningún comunicado conjunto tras esa reunión, pero bueno, creo que hubo una declaración pública de la India que fue muy favorable al memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos. Así que no intentaron desacreditarlo ni criticarlo. El simple hecho de que esos países se reúnan y hablen ya es un recordatorio de que existe una alternativa al orden económico internacional liderado por Estados Unidos, que en mi opinión está ahora mismo en proceso de desmoronarse.
With the case of India, Larry, before En el caso de la India, Larry, antes de las sanciones de 2019, dependían de Rusia, Irak, Arabia Saudí e Irán. Pero ahora, como Irán estaba sometido a fuertes sanciones por parte de Estados Unidos en 2019, lo que hicieron fue intentar sustituir a Irán por Rusia, Irak, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos también está enviando petróleo a la India, y los productores de África Occidental están mandando petróleo a la India. Pero el problema con el estrecho de Hormuz es que ese estrecho también está afectando a la India. Yes. Sí, básicamente. Bueno, ¿no hizo Ron algunas excepciones al principio de la política de bloqueo para permitir la salida de barcos que iban a la India? Me parece recordar que fue, ya sabes, por marzo o abril. Back in March and April. Larry, mencionabas lo importante que son, ya sabes, las dos organizaciones, la OCS y los BRICS. Pero cuando hablamos del caso de Gaza, del caso de Palestina, la ONU ha fracasado por completo en ayudar al pueblo palestino. Y tenemos a reporteros que vienen, ya sabes, de estas organizaciones, de derechos humanos y de otras, que salen y hablan, pero de esas conversaciones no sale ninguna acción. No hay una solución práctica, por así decirlo, por su parte. ¿Crees que la nueva realidad en la región podría ayudar a que los BRICS o la OAS participen más, que tengan un papel más relevante en el caso de Palestina? Well, I would hope so, but Bueno, eso espero, pero no hemos visto nada. La única señal que tenemos de alguien dispuesto a abordar el tema de Palestina ahora mismo viene de Irán y de las promesas de que se tratará durante las negociaciones para aplicar el memorando de entendimiento. El problema, ya sabes, está con Trump. Trump está haciendo más declaraciones hoy, diciendo que adopta, entre comillas, una postura más dura con Irán, pero Irán no muestra ningún signo de ceder. Y además, anoche, Irán disparó contra otro barco que no estaba respondiendo a las órdenes iraníes. Así que Irán está afirmando su control sobre el estrecho. Y bueno, ya habían dicho antes que estaban trabajando junto con Omán, pero los omaníes salieron ayer y básicamente dijeron por su cuenta, vale, cualquiera que quiera puede navegar por este corredor de nuestro lado de las aguas. anybody wants can sail through this lane on our side of the waters, and Iran said, no, that's not going to happen. Y entonces Irán dijo, no, eso no va a pasar. Así que bueno, parece que hay un punto de fricción, al menos con Omán. No estoy muy seguro de hasta qué punto es algo serio ahora mismo, pero el control que tiene Irán sobre el estrecho de Hormuz, a pesar de las protestas de Estados Unidos, va a ser otro recordatorio de los límites del poder estadounidense. Y creo que Irán va a tener un papel más importante dentro de los BRICS. Y supongo, no creo que Pakistán forme parte de los BRICS ahora mismo. Y los saudíes, ¿cómo? Pakistán no forma parte de los BRICS. Sí, no forma parte. Y los saudíes están un poco en el borde. No tienen claro si quieren formar parte o no. Están intentando decidirlo. They don't want to be part, they're trying to figure that out. But once you get to a stage where Pero cuando llegas a un punto en el que si Pakistán decide unirse a los BRICS, eso va a ser, ya sabes, una señal muy seria para Occidente de que su influencia en la región está disminuyendo. Y bueno, yo creo que a partir de ahí veremos lo que mencionabas antes, que tanto desde la Organización de Cooperación de Shanghái como desde los BRICS surgirá una función de seguridad. Recuerda que tanto Rusia como China llevan tiempo hablando de una nueva arquitectura de seguridad en el Golfo Pérsico, y Pakistán ha estado desempeñando un papel clave en su desarrollo. Así que ahí es donde veremos una situación en la que, en fin, Pakistán acabe integrándose en los BRICS. Creo que es hacia ahí donde se están dirigiendo. ultimately getting into BRICS. I think that may be where they are headed. But Pero Pakistán es miembro de pleno derecho de la OCS, Larry. Sí, eso es importante. No sé cuál es la razón por la que no forman parte de los BRICS, pero la OCS es tan importante como los BRICS. Creo que el núcleo duro de los BRICS es la OCS.
Well, Bueno, sí, quiero decir, supongo que eso se debe a la relación de larga duración que Pakistán mantiene con China. relationship with China. Sí, porque si miramos la OCE, tenemos a China, Rusia, India, Pakistán, Kazajistán, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán, Irán y Bielorrusia. Iran and Belarus. Allá. So you have India and Pakistan. Así que tenemos a India y Pakistán, los dos dentro de la OCS, y todos sabemos la fricción que existe entre ellos. Y siendo parte de esa estructura de seguridad que es la OCE, no veo ningún problema en que formen parte de los BRICS. Puede que estén recibiendo algún tipo de presión por parte de Estados Unidos para no unirse a los BRICS, porque hay muchísima conexión. Básicamente, el ejército de Pakistán está muy vinculado a Estados Unidos. Mm-hmm. Well, yeah, Bueno, sí, verás, no creo que Pakistán esté bajo el tipo de control o influencia de Estados Unidos que mucha gente piensa. El otro día hablaba de esto con otro podcaster, Suleiman Ahmed, y creo que, digamos, la visión pública es que Pakistán es un lacayo, un vasallo de Estados Unidos, que cuando Estados Unidos dice salta, los pakistaníes responden ¿cuánto? Pero yo no lo veo así en absoluto. Y lo digo basándome en mi experiencia como Agneur durante las guerras de Centroamérica, especialmente la de Nicaragua. particularly the war on Nicaragua. There was the U.S. had Estados Unidos veía a Honduras como un país inferior, tonto, poco inteligente, que teníamos bajo nuestro control y que debía hacer lo que le dijéramos. Pero la realidad era que por esa arrogancia y falta de respeto por parte de los estadounidenses, los hondureños a veces nos daban mil vueltas en ciertos temas. Pensábamos que habíamos llegado a un acuerdo para hacer una cosa y ellos estaban haciendo otra. Veo que en Pakistán pasa algo parecido, pero a una escala mucho mayor. Es cierto, durante los años 80, los camioneros y empresarios pakistaníes se beneficiaron de la operación encubierta de Estados Unidos contra los soviéticos. Mi tu interrogador. against the Soviets. A lot of people made money off of that. And then in 2003, when the United States Y luego, en 2003, en 2001, después de que Estados Unidos entra en Afganistán para ir a por Osama Bin Laden logra escapar cruzando la frontera y pasa los siguientes 10 o 12 años en Pakistán. En ese tiempo, Estados Unidos necesitaba muchísimos suministros en Afganistán. Llegaban por barco en contenedores, se descargaban en Karachi o en otro puerto y de ahí se transportaban en camiones hasta Afganistán. Esos camioneros ganaban muchísimo dinero de Estados Unidos por mover ese tipo de material. Así que en realidad, aunque a Estados Unidos le gustaba pensar que tenía el control, eran los pakistaníes quienes lo tenían. Ellos controlaban la logística, en la práctica. Yo siempre he dicho que la logística es la clave en cualquier conflicto de este tipo. I always maintain logistics is the key to any of these conflicts. So here we now got Munir, and yes, Munir. Así que ahora tenemos a Munir. Y sí, Munir, el que apartó a Imran Khan. Imran Khan era, ya sabes, una figura parecida a Trump, populista, muy popular. Era un héroe del fútbol. Pero al parecer, tuvieron una disputa sobre quién iba a mandar. Khan insistía en que, como presidente, él debía tomar las decisiones, y Munir lo metió en prisión. Te estoy contando la versión resumida. Pero ahora Munir está claramente al mando del país, y no está esperando a que Estados Unidos le diga lo que tiene que hacer. Está siguiendo su propio camino. Y mira, si algún funcionario estadounidense se atreve a pensar que tiene al general Asim Munir bien controlado, como si fuera un chico pakistaní que va a obedecer sin más lo que le digan, se va a llevar una buena sorpresa. Porque ahora mismo Munir es quien realmente toma las decisiones. Está colaborando con China en todo esto y van siendo la fuerza impulsora en emisión de una nueva arquitectura y seguridad en el Golfo Pérsico. Creating this new Persian Gulf security architecture. Creo que el caso de Imran Khan es algo complicado porque tuvo sus diferencias con Munir, con Asim Munir en Pakistán.
Luego llegó la guerra en Ucrania y él decidió ir a Rusia y hablar con los rusos. Y la administración Biden, supongo, presionó mucho a Pakistán para que hiciera algo al respecto. Y claro, al final, tanto la presión de Washington como las tensiones internas entre Munir e Imran Khan llevaron a ese problema con Imran Khan. Fue una combinación de las dos cosas. Right. Right. It was a combination of the two. Yeah, and when I'm talking about what, I know some people get Sí, sabes, cuando hablo de esto hay gente que se enfada conmigo y me dice, estás apoyando a Munir. Y no, no es así. No estoy tomando ninguna posición sobre lo que pasa dentro de Pakistán, porque no es asunto mío. Sí, puedo tener una opinión. Puedo decir, creo que Imran Khan ha sido tratado de forma terrible e injusta, pero soy estadounidense y esa es solo mi opinión. Es como si dijera, creo que hoy hace demasiado calor. Bueno, da igual lo que yo piense del sol. El sol va a hacer lo que tenga que hacer, ¿vale? Pues con Pakistán pasa lo mismo. Los líderes de Pakistán tienen que tomar sus propias decisiones y gestionar su propio sistema. Yeah, I think it's even silly for me to sit down and say, oh yeah. Me parece hasta absurdo sentarme y decir, sí, su sistema no funciona. Es lo que es. Eso les corresponde a ellos resolverlo, no a mí meterme y decirles lo que tienen que hacer. Mira, sería distinto si el gobierno de Pakistán viniera a Estados Unidos y dijera, oye, nos gustaría conocer tu opinión, estamos pensando hacer esto, ¿tú qué harías? Vale, eso sería un enfoque completamente diferente, porque te están pidiendo consejo. Pero no es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos se dedica a ir por el mundo diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Y eso no sienta bien. La gente se cansa y dice, no vas a decirme lo que tengo que hacer, ya lo resolveremos nosotros. We'll figure it out on our own. Larry J.D. Vance told Unheard, Larry Johnson dijo a Unheard que uno de los resultados más importantes de las conversaciones en Suiza fue un acuerdo en principio entre Estados Unidos e Irán para establecer un canal de comunicación militar directa con el objetivo de evitar futuras escaladas. Y eso es algo nuevo. Nunca había oído hablar de una línea de comunicación directa entre Irán y Estados Unidos para reducir tensiones. Porque, por cierto, antes de que estallara esta guerra, no había habido escaladas entre ellos. Y ahora tienen eso, una especie de sistema de comunicación. Entonces, ¿qué significa eso en tu opinión desde el punto de vista militar? ¿Y cómo crees que se va a utilizar en el caso, por ejemplo, de Palestina o de Líbano? Well, I can give you one example. Bueno, puedo darte un ejemplo, no necesariamente sobre Irán, sino de cómo se ha utilizado este canal de comunicación. Se usó en la base aérea de Al Udeid, en Qatar, en lo que se llamaba el Centro Combinado de Operaciones Aéreas. Y fue, creo recordar, en 2017, cuando Trump ordenó un ataque contra lo que se decía que eran depósitos de armas químicas en Siria. Entonces lo que pasó fue que el general al mando del centro se puso al teléfono con su homólogo ruso, porque los rusos estaban en la zona donde iba a producirse el ataque. Y los estadounidenses les dijeron a los rusos, oye, mirad, esta es la decisión. Esta es la orden. Esto es lo que se va a atacar. Y este es el momento en que se va a atacar. Les avisaron con antelación para que pudieran sacar a su personal de allí, mover recursos, lo que fuera. Así que bueno, el ataque se lanzó por orden de Trump y lo que explotó fue básicamente arena, pero no destruyó nada realmente importante. Y ese fue un ejemplo de cómo funcionaba esa coordinación. Por un lado, de cara al público, parecía que Estados Unidos estaba respondiendo con fuerza, que realmente les estaba golpeando duro. Pero detrás de las cámaras, la realidad era completamente distinta. Eso podría ser una de esas cosas que se verían, ¿sabes? Por ejemplo, dicen, mira, el presidente Trump siente que tiene que hacer una demostración física de fuerza, así que vamos a lanzar un bombardeo sobre la isla química a tal hora, y estos son los objetivos que vamos a atacar. Y entonces, bueno, simplemente para que lo sepan, de ese modo, Irán podría tomar medidas para sacar a su personal de allí, y ya ves, Estados Unidos consigue hacer una demostración de fuerza
que en realidad no significa gran cosa. A show of force that doesn't really mean anything. Yeah, just using the same line that you're Sí, talking about siguiendo right justo now. la misma línea de la que estás hablando ahora, Irán ha informado a Estados Unidos de que ha bombardeado un petrolero en el estrecho de Hormuz. Así que esa es la situación en este momento. Y parece que has mencionado el caso de Omán e Irán. Ellos emitieron una declaración conjunta después de la reunión, en la que hablaban de un nuevo mecanismo que se definirá en el estrecho de Hormuz. Luego vimos que la parte omaní dijo algo distinto. Después, el ministro de Exteriores iraní salió, justo unos momentos antes de entrar en directo, y dijo que el proceso de ese nuevo mecanismo está en marcha mientras hablamos, y que lo van a definir lo antes posible. A mí me da la impresión, Larry, de que Estados Unidos está presionando a Omán entre bastidores. Oh yeah, Ah, sí, sin duda, sí, totalmente. Y esto nos lleva de nuevo a Estados Unidos. and this goes back to the United I States. don't see any outcome of that. No veo que eso lleve a ningún resultado, porque Omán no es, ya sabes, la guerra ha puesto el estrecho de Hormuz en la ecuación por parte de los iraníes. Así que, si Omán decide ir en contra de Irán, creo que eso cambiaría por completo la forma en que Irán ve a Omán, porque hasta ahora lo consideraban de otra manera. No sé qué pasaría, ni hasta qué punto Estados Unidos podría ejercer presión sobre Omán. What would happen and how far the United States can put pressure on Oman. Yeah, I don't have an answer. Pues mira, no tengo una respuesta para eso. Cuando lo vi por primera vez, pensé que, bueno, alguien había presionado a alguien. Y puede que haya sido solo una parte del gobierno de Omán actuando así, sin tener en cuenta a quienes habían cerrado los acuerdos con Irán. Así que, ya sabes, podría haber desacuerdo dentro de Omán. No es algo que sorprenda. Within Oman is, not surprising. The other point that it was reported by J.D. Vance. El otro punto que mencionó J.D. Vance, Larry, es que su impresión sobre las negociaciones hasta ahora es muy positiva. No lo sé, porque estuvimos hablando de ello. Incluso dijo que los Emiratos Árabes Unidos, que eran con diferencia el país más belicista y más pro-israelí entre los del Consejo de Cooperación del Golfo, están manteniendo conversaciones con los iraníes que nunca habían tenido antes, incluso con la Guardia Revolucionaria. Hay comunicación entre la Guardia Revolucionaria y los Emiratos sobre distintos tipos de vínculos económicos que podrían establecer entre Irán y los Emiratos. De algún modo, parece que piensan que, si logran crear ciertos lazos económicos entre Irán y los Emiratos o con otros países del Golfo, podrían dejar a un lado el problema del Líbano. ¿Crees que esa es la agenda? Is that the agenda, in your opinion? ¿La agenda de quién? The agenda for the United States. La agenda de Estados Unidos e Israel. Ellos piensan que si logran atraer a Irán con nuevos lazos económicos, quizá Irán haga la vista gorda con lo que pasa en Líbano, con lo que está ocurriendo. No. En mi opinión, eso es tremendamente divisivo. Hugely delusional, in my opinion. Yeah, no, we're way past that point. Sí, no, ya hemos pasado de ese punto. Verás, el apoyo de Irán al Líbano ahora está en primer plano y no van a dar marcha atrás en eso. Eso ha creado una nueva dinámica en todo este proceso de la guerra entre Israel y Palestina. Mira, no creo que hayamos visto, en la última década, bueno, en 77 años, a un país plantarse de una forma tan decidida frente a Israel para decir no, si atacas, básicamente, en este caso, si atacas el sur del Líbano, te haremos responsable y te atacaremos de vuelta. We're going to hold you accountable and we will attack you back. Creo que eso es bastante significativo, porque es el único país que por fin está diciendo, oye, lo que pasa en Líbano nos está afectando. Y recordemos que el número de libaneses que han muerto en el último mes o dos supera el número de palestinos que han sido asesinados. Quiero decir, no puedo insistir lo suficiente en que Israel quiere fingir que es la víctima, que toda su gente está sufriendo, que toda su gente está siendo asesinada. Así que planteemos una pregunta muy sencilla. ¿Sabemos cuántos civiles libaneses han muerto en el último mes, en junio, o digamos en los dos últimos meses, mayo y junio? ¿Cuántos civiles israelíes han muerto?
How many Israeli civilians have been killed? Jen, Virtually, well, I'd say virtually none. Prácticamente, bueno, diría que prácticamente ninguno, porque te aseguro que si estuvieran matando a civiles israelíes en cantidad, veríamos sus fotos en los periódicos. Quiero decir, vamos, mira todas las fotos que publicaron del 7 de octubre. Ah, esta persona fue asesinada. Ah, esta persona, ya sabes. Ese es el punto. Es Israel quien está haciendo las matanzas. Israel's doing the killing. sí. El nuevo artículo, Larry, en el Wall Street Journal, dice que Irán busca generar miles de millones de dólares al año, introduciendo tasas por los servicios en el estrecho de Hormuz, mientras Teherán se posiciona para desempeñar un papel más importante en la gestión de una de las rutas de transporte de petróleo más importantes del mundo. Y calculan que la cifra rondará los $40,000 millones. Mhm. Una buena fuente de ingresos. Stream, you know, Sí. No decía si eran $40,000 millones por parte de Irán y Omán juntos. Parece que sí, porque va a ser 40, 40, 20, 20, algo así, más o menos. they have to. Tienen que repartir el dinero con Omán, y eso está bien. Así es como debe ser. That's as it should be. Sí, y parece que no van a aplicar cargos a todos los buques cisterna. Los petroleros van a recibir un trato distinto con el nuevo régimen, con este nuevo mecanismo comercial, en comparación con los que simplemente transportan fertilizantes, no sé, algún tipo de fosfato, helio, ese tipo de cosas que hay en esa región. Va a ser diferente, pero de momento no hemos visto cómo funciona ese nuevo mecanismo. Exacto. Sí, Lavry, Benjamin Netanyahu dijo que hemos eliminado una amenaza existencial inmediata, porque si no hubiéramos actuado hoy contra Irán, y está hablando de bombas nucleares, habrían surgido para destruir Israel. No existe ninguna declaración, desde que comenzó la revolución en Irán, en la que Irán diga que quiere lanzar una bomba nuclear contra Israel. Pero él usa el mismo argumento que está usando Donald Trump, fijándose en cómo habla Benjamin Netanyahu en Israel, para mantener su posición allí. Todo gira en torno a las armas nucleares. Hicimos esta guerra, empezamos esta guerra, porque Irán posee armas nucleares o tiene un programa nuclear para producir esas armas. Así que esa amenaza ha sido destruida. Ese es su argumento para mantener su posición en Israel. Y tenemos lo mismo en Estados Unidos, pero parece que a nadie le importa. Y no se ve eso cuando ocurre en la cabeza de Naftali Bennett, por ejemplo, porque esa gente sabe cómo se juega el juego en Israel. Creo que lo van a apartar. Y va a ser algo enorme. Si lo piensas, Netanyahu lleva como 20 años, Larry, desde que llegó al poder en Israel. 20 years, Larry, since he took power in Israel. Right. No, Claro. No, quiero decir, él ha sido la cara de todo esto. Pero vale, ¿y qué pasa si lo quitan? ¿Crees que eso va a cambiar la política? policy. No, definitely that's not going No, eso desde luego no va a cambiar la política. Estoy hablando de cómo Benjamin Netanyahu ve la situación, de cómo quiere salvarse de ser apartado, porque si finalmente lo apartan, van a acabar enviándolo a prisión. They're going to send him to prison. Yeah, and ultimately, I don't think he'll be able to. Y al final no creo que pueda detener el proceso para destituirlo. Y bueno, para mí la cuestión es si va a haber un cambio fundamental en la política de Israel. Ese es el problema. Israel no está cambiando su política, y por eso va a seguir en esta postura beligerante hasta que tome decisiones. Creo que van a acabar destruyéndose a sí mismos. It's making choices. I think they're going to destroy itself. They basically say they want to keep the security. Básicamente dicen que quieren mantener las zonas de seguridad en Líbano, Siria y Gaza sin ningún límite de tiempo. Y eso va totalmente en contra de lo que está ocurriendo. Y Larry, supongamos que Israel se queda en la parte sur del Líbano y la lucha continúa sin parar. ¿Van a poder quedarse allí sin sufrir un gran número de bajas? Without suffering huge casualties.
Well, no. Oh, no, mira. Throughout, Creo que esa es la propuesta para Donald Trump. Esa es la oferta para Donald. Eso podría ayudarle. ¿Cómo así? Porque la realidad del campo de batalla para Israel es que no están ganando nada si se quedan allí. Si intentan permanecer en la parte sur del Líbano, ¿en qué va a ayudar eso a los israelíes? well, it's not, but again, you're assuming they're thinking rationally. Bueno, no lo es. Pero de nuevo, estás suponiendo que están pensando de forma racional. Y no hay nada racional en todo esto. Es completamente irracional. Todo gira en torno a la emoción y la religión como fuerzas principales. Pero llega un momento en que Israel, al final, tiene que reconocer que está sufriendo, que las pérdidas son demasiado grandes, que no pueden seguir así y se retiran. Simplemente, ya sabes, están perdiendo demasiada gente. Quiero decir, ha sido así antes. Por Dios, ya lo hicieron en los años 80, en 2006. Así que, como decía Yogi Berra, esto es un déjà vu de nuevo. Siguen haciendo lo mismo, esperando un resultado distinto. Ese es Israel. Doing the same thing, expecting a different outcome. That's Israel. La próxima cumbre de la OTAN va a celebrarse en Turquía, Larry. Y Turquía forma parte de la OTAN. Pero ahora mismo, Estados Unidos, con Donald Trump, está intentando vender nuevos motores, creo que unos 24 motores, a reacción, a Turquía. Algo a lo que el Congreso se opone totalmente. Están intentando crearle problemas a la administración Trump para que resuelva ese asunto. ¿Cómo ve Estados Unidos a Turquía desde el punto de vista estratégico, Larry? ¿Es un amigo? ¿Un tipo de socio? Un amigo, imposible enemigo. Porque es and with the strength es self-enemigo. Es el enemigo. Well, the United States doesn't exactly view him as a friend. Bueno, Estados Unidos no lo ve precisamente como un amigo. Quiero decir, por Dios, si así es como te trata un amigo, no seguirías siéndolo mucho tiempo. Así que no, mira, Estados Unidos lo ve como una posible fuente de ingresos. Comprarán equipamiento estadounidense. Y aún así, a lo largo del tiempo, Turquía ha sido constantemente menospreciada y tratada como un socio de segunda por los demás miembros de la OTAN, especialmente por los europeos. Así que queremos a Turquía cuando nos conviene, cuando la necesitamos. La base turca de Incirlik, ya sabes, es algo que Estados Unidos siempre ha utilizado. Pero, si recuerdas, en 2003, creo que fue a principios de ese año, Turquía no estaba muy dispuesta a dejarnos usar Incirlik como base para atacar Irak. Así que ya ves, es una relación algo complicada, pero no es una amistad verdadera. Es una relación muy utilitaria, basada en eso de ¿qué podemos sacar de esto? It's very utilitarian. What can we get out of it? El establishment, me refiero básicamente a los demócratas, a la parte que está más vinculada a los demócratas, está diciendo que la guerra en Oriente Medio ha llegado de algún modo a su fin, o... Es una pausa. Es una pausa, sí. Volvamos a Ucrania. Volvamos a ayudar a Ucrania, porque Ucrania está contraatacando. Ucrania está cambiando las reglas del juego, y está pasando algo grande, porque la estrategia de drones ucraniana lo está arrasando todo. Ese es el argumento. Well, it's not crushing everything. I mean, No lo está arrasando todo. Quiero decir, los drones siguen siendo una amenaza importante por la implicación de Occidente. Y mira, esto se dirige hacia un choque inevitable entre Rusia, Europa y Estados Unidos, a menos que Trump ponga fin a esto de inmediato. Creo que tarde o temprano vamos a enfrentarnos a una confrontación militar con Rusia y que Estados Unidos va a salir perdiendo, especialmente también con Europa. Me parece que ya es casi inevitable. I don't see how. I think it's becoming almost unavoidable now. Lo que dijo Rutte en ese fragmento que te puse, el vendedor de la marca Trump, Mark Rutte, yo diría que ese sería su nuevo título, fue que todos esos gráficos que suben y suben son por culpa de Rusia, que es por Rusia que estamos aumentando el presupuesto de defensa en Europa y que todo está mejorando. Más dinero va al complejo militar industrial de Estados Unidos. Creo que el objetivo principal de todos estos movimientos, ya tuvimos al canciller alemán con el mismo argumento,
diciendo que no van a dar marcha atrás en Ucrania, parece ser que sienten que Estados Unidos puede volver a encarrilarse ayudando a los europeos. Well, they might, and the U.S. may, but it's not going to change the outcome. Bueno, puede que lo hagan y que Estados Unidos también lo haga, pero eso no va a cambiar el resultado de la guerra. Lo único que va a hacer es aumentar la probabilidad de que Estados Unidos acabe metiéndose en otra guerra para la que no tiene la base logística necesaria para sostenerla. Otra lección que salió de esta guerra con Irán fue la enorme limitación logística de Estados Unidos, algo que no se puede corregir fácilmente, ni de forma rápida, y una cadena de suministro entera que depende de China para sistemas críticos. Por ejemplo, los misiles Tomahawk. Se estima que no van a poder reponer lo que se usó durante, digamos, 3 años. Y eso suponiendo que Estados Unidos no entre en guerra con China. No, quiero decir, que Estados Unidos intente usar su poder militar en lugar del poder diplomático. Se ha demostrado que es un completo desastre, un auténtico fracaso. Oye, tengo que dejarlo aquí, porque tengo cosa que hacer. Estamos a punto de terminar, Larry. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. De acuerdo. Nos vemos mañana, ¿verdad? Sí, exactamente. Muy bien, amigo. Adiós. Bye-bye.